de Madrid del 2024, en el que dice que la sociedad Atlas, establecida en Madrid, va a importar unos muebles procedentes de Moscú, ¿vale? Y entra por la aduana de Irún. Dice que el precio de la mercancía es de 6.000 euros, el transporte de Moscú hasta Irún, en este caso por avión, ha costado 1.080 y luego hay derechos arancelarios que se fijan en el 2%. Carga y descarga hasta el almacén de la aduana, ¿vale? Hay que tener en cuenta en este tipo de ejercicios qué tipo de gastos hay antes y después de entrar en la aduana. En este caso, antes de la entrada a la aduana son de 100 euros, ¿vale? Y luego tenemos unos gastos de transporte desde la aduana hasta Madrid que han sumado 110 euros, ¿vale? Bien, me pide cuál es la base imponible de la importación y el importe de IVA correspondiente a la importación. Bueno, importe de IVA, o en este caso lo que es la cuota de IVA, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber? Pues tenemos que conocer cuál es el valor en aduana de este bien. ¿Y en qué va a consistir ese valor en aduana? Bueno, básicamente, como se establece en el articulado de IVA y en las indicaciones por parte de Hacienda, pues normalmente, y como luego veremos posteriormente en los Incoterms, se utiliza normalmente el Incoterm CIF, ¿vale? ¿Qué incluye en ese Incoterm CIF? Bueno, pues los seguros y el flete, el transporte, ¿vale? Entonces, de una parte tenemos el valor del mobiliario, en este caso que son 6.000 euros, que luego va a aplicar el 21% de IVA, ¿vale? Luego tenemos ese transporte de Irún, que son 1.080, y en este caso no nos habla de nada de seguro, por tanto, entendemos que el valor de la aduana va a ser 7.080 euros, ¿vale? Eso es lo primero que tengo que calcular, porque es ahí donde aplico el arancel, ¿vale? El arancel me dice que es del 2%, por tanto son 141,6. Y luego tengo unos gastos accesorios que son los de carga y descarga hasta el almacén de aduana en Irún, que son de 100 euros, ¿vale? Pues ya digo que lo que nos dice que esa base imponible la va a componer ese valor a la aduana, que necesito calcular para calcular el derecho al arancel, y pues todos esos impuestos, como vemos con eso el arancel, se incluyen también. Y los gastos accesorios antes de llegar a la primera aduana, en este caso de la Unión Europea, en este caso en la propia península, ¿vale? Pues todos esos gastos se deben incluir en esa base de imponibilidad de la importación, ¿vale? Por tanto, siempre hay que tener muy en cuenta cuál es el valor de la aduana, luego a partir de ahí calcular el derecho al arancel y los posibles gastos que haya hasta la entrada en lo que es la aduana, ¿vale? ¿Cuál es la base imponible de importación? Pues los 7.321,6 euros y luego pues el importe IVA, esa cuota de IVA que es simplemente multiplicada por el 21%, en este caso mobiliario, pues tenemos 1.537,54 euros, ¿vale? Es un ejercicio sencillo, ¿vale? Pero muchas veces no se repara en ese IVA de la importación en concreto porque, bueno, pues hay que saber que hay que tener en cuenta esos gastos que se producen antes o después y evidentemente calcular ese 2% sobre la cantidad que deba calcularse, en este caso solamente sobre el valor de la transacción más el flete, ¿vale? Hay que tener cuidado que no se puede incluir ningún tipo de gasto para calcular el valor en la aduana, ¿vale? Bueno, pues hasta ahí ese ejercicio.